Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast La Cosa. Hoy vamos a hablar un asunto internacional, por ponerle un mote global, pero que también es local, ¿no? Que también tiene una afectación clara en muchos uruguayos y uruguayas que estamos viviéndolo con enorme intensidad, con preocupación, con dolor, sobre todo con dolor, ¿no? Vamos a hablar un poco de la situación en Palestina, de la situación concretamente en la Franja de Gaza, de lo que ha venido pasando en los últimos 2 años, más allá de que a nadie se le escapa que esto es un proceso histórico que tiene otras derivas mucho más profundas, pero no hay dudas de que en los últimos 2 años, a partir de lo que fueron los ataques de Hamas sobre población israelí en octubre del 23, se desplegó una ofensiva a esta altura sin límite, ¿no? del ejército israelí, de las fuerzas israelíes sobre la población civil de la Franja de Gaza, algo que con el correr de los meses y del tiempo cada vez más actores internacionales no dudan en considerar que es un genocidio lo que está sucediendo sobre el pueblo palestino en Gaza. La terminología en sí ya encierra una discusión, una conversación que también es valiosa tener, pero bueno, quizá la excusa para abrir este episodio es que en las últimas semanas empezaron a cobrar fuerza algunas voces de judíos y de judías uruguayos y uruguayas en contra del genocidio, condenando la política israelí sobre Gaza, exigiendo al gobierno uruguayo la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Por supuesto que siempre las hubo, estas voces críticas de judíos sobre el Estado de Israel, ni que hablar en el mundo, también en Uruguay, pero en general la vocería al menos de la comunidad israelí en Uruguay ha sido siempre bastante oficialista de las acciones del gobierno israelí, por lo tanto eso es un poco la noticia, ¿no? Siempre es noticia cuando un hombre muerde a un perro, no cuando un perro muerde a un hombre. Entonces escuchar voces de judíos reclamando esto me parece que da para abrir esta conversación. Así que los invito a acompañarnos en estos próximos minutos, 55 minutos, como siempre, como ustedes saben, y tengo 2 invitados con quienes tendré el gusto de conversar sobre estos temas. Tengo sentado a mi izquierda a Cristian Mirza, a quien conozco hace muchos años. Cristian es trabajador social, es politólogo también, doctor en ciencia política, es colega. Lo deben conocer por muchas de sus otras vidas y de sus otras facetas, como ha sido legislador, ha sido un prolífico académico, prolífico escritor. También muchos lo tienen en vista por todo lo que fue su peripecia como enlace cuando vinieron los ex reclusos de Guantánamo, y bueno, y ahí un poco se conoció después cuando vinieron los refugiados sirios al Uruguay. Es una voz autorizada en estos temas, y hoy en día trabaja fuertemente en la vocería de la Coordinación por Palestina, ¿no? Así que, Cristian, un gustazo que estés acá en La Cosa. No, un agradecimiento a la invitación, Mauro, y un gusto de estar contigo y compartir con Alicia Migdal, por supuesto, es un honor. Un gustazo, qué bueno que estés acá. Y a mi derecha está Alicia Migdal. ¿Cómo estás, Alicia? Hola. Yo a Alicia no la conocía personalmente, muchos de ustedes la conocerán. Alicia es profesora, es escritora, es crítica de cine, periodista, tiene una larga trayectoria muy importante, así que deben conocer su firma en muchas cosas que habrán leído hasta ahora, y integra este grupo de judíos y judías un poco autoconvocados, ¿no? Que están marcando este posicionamiento de una parte, al menos, de una voz crítica dentro de la colectividad judía en el Uruguay respecto a las acciones de Israel. Quizá arrancar un poco por lo más vivencial, Alicia. ¿Cómo estás viviendo todo lo que está pasando en Israel, en Gaza en este momento? Horrible, lo estoy viviendo horrible. Estoy viviendo horrible todo. Yo soy un poquito exagerada, pero en realidad no necesito ser yo exagerada. Simplemente alcanza con prestar atención e informarse para no poder creer que esté pasando lo que está pasando, aunque una de las cosas más interesantes, si cabe el adjetivo, es cómo se han caído las máscaras, ¿no? Uh-huh. Casi 80 años después, las máscaras del colonialismo, las máscaras de la fundación, de cómo la famosa partición, yo me crié un poco con el concepto de la partición estaba determinando el destino absolutamente manifiesto de ocupación y guerra y desprecio, ¿no? Gracias por el otro. Y bueno, y
Me parece, si no fuera que lo que estamos viviendo es horrible, diría que es como un momento para ir aclarando cosas. Decir que se están aclarando sobre la base de la muerte, del exterminio y del desastre. Pero quiero pensar que nunca es tarde del todo, por lo menos para que se conceptualicen algunas cosas. Por ejemplo, eso, ¿no? Es decir, cómo el destino de la fundación y de la partición ya estaba determinando esto que estamos viviendo. La cantidad de información que circula recortando, ¿no? Poniendo fragmentos, dijo Golda Meir, Ben-Gurión, qué sé yo, todos los grandes, las grandes firmas de los fundadores del Estado de Israel. Bueno, sí, admitiendo, ¿no? Admitiendo que la desigualdad de la cosa y el destino claramente desgraciado para una parte, ya casi es como grajeítas periodísticas, te diría yo, si no fuera que son grajeas espantosas. Profecías autocumplidas, ¿no? Sí. Sí, y que de alguna manera corren el eje, porque son 80 años de épica, más allá de que la épica hace ya bastante tiempo que quedó atrás, pero no dejan de ser, yo digo 80 años redondeando, de toda una maquinaria épica, ¿verdad? De la fundación, de la idea de la imagen y de la idea del kibutz como formato socialista que permitía que una parte de la sociedad optara por formas de vida inesperadas, diría yo, para los judíos tan urbanos, mientras por otra parte, bueno, crecían las ciudades, crecía lo que es el sistema capitalista, ¿no? Pero entonces fue muy fuerte la épica, muy fuerte. Y junto con la épica está la idealización, que impide, diría yo, bueno, bajar a tierra la realidad y ser absolutamente honestos. Mientras se está viviendo, mientras se está viviendo, el análisis no es lo que, como en una película de Monty Python, ¿se acuerdan de Monty Python? La de los caballeros de la mesa cuadrada, ¿no? Sí, que iban los caballeros con el Aeda al lado, el Rapsoda, cantando las hazañas. Bueno, de alguna manera Israel hizo eso, de otras formas. Cantó las hazañas a través de todo un enorme aparato. Una industria cultural, audiovisual, del cine, del impresionante, arte. Cultura, una cultura neurótica exquisita. El propio Hollywood, ¿no? Completamente asignado. Paul Newman era la cara de la película Éxodo, yo me acuerdo de eso en mi adolescencia, haber llorado con esa película y con Paul Newman, se me ponen a Paul Newman, como el héroe, ¿no? De la novela de Leon Uris, que había sido un bestseller, la película, todo. Pero en esa épica que describís, Alicia, ¿vos ves solamente propaganda? ¿O no hay algo de rico en esa peripecia que ha tenido históricamente el pueblo judío? Sí lo hay, obvio que lo hay. Obvio que los que se fueron atrás de esa idea, después de los 6 millones de asesinados, pero ¿cómo no? El tema es cómo eso se bastardeó. Yo diría que hasta llegar a la lista de Schindler, cuando aparece la lista de Schindler, que para mí fue el momento hollywoodense. Yo sé que emociona mucho esa película, a mí me produjo mucha rabia. Yo admito que no es la manera que... Es la manera que yo podía esperar de Spielberg, pero no es el tipo de cine sobre ese tema que me parece más honesto. Pero bueno, el tema del genocidio, para no decir el holocausto, que tiene ese carácter de sacrificio y de homenaje, ¿no? El concepto holocausto. Pero para hablar de genocidio estuvo sellando, ¿no? Como un lacre, todo lo que es la manera de vivir lo judío en el siglo XX. Aún cuando uno no forma parte yo no formo parte de la colectividad judía,
no forma parte de los aspectos más oficiales, oficiosos. En general, de nada. Tengo una cierta resistencia a quedar identificada con formas estereotipadas y probablemente genere yo otras formas estereotipadas, porque es imposible no estar dentro de un modelo. Pero lo judío es muy complicado. Ser judía es complicado, estando adentro o estando afuera. En cualquier caso no es una... Si te cuestionás, si te preguntás, ya te estás complicando. Si no lo haces y aceptás determinadas verdades oficiales, determinadas maneras de vivir, determinado shopping de las ideas y también lo es. Entonces, se convirtió en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, lo judío en un sello. Y eso fue, de alguna manera, algo que hizo Israel, ¿no? Es decir, yo estoy convencida que Israel forjó un nuevo judío. El judío israelí no tiene nada que ver con la imagen que teníamos a lo largo de la historia y de la cultura del judío como un ser melancólico, reflexivo, atormentado, Kafka, para poner un ejemplo máximo, ¿no? Que Kafka quería ir a Palestina. Lo traigo también por eso, porque en los años 20 él y muchos de los escritores checos y del Imperio Austrohúngaro estaban pensando en ir a Palestina. Se hablaba de Palestina, lo que existiera, Palestina. Entonces, esa imagen del judío melancólico, digo yo, no tiene nada que ver con el judío israelí. Y si hubiera sido melancólico, probablemente no hubieran fundado ese país, guerrero. Un judío guerrero parece un oxímoron. Exacto. ¿Verdad? Cristian, ¿por qué genocidio y por qué es importante hablar de genocidio y por qué es esa quizá la categoría que quienes están más de cerca en la situación y trabajando el tema y son activistas están tratando también como de que en el discurso y en el lenguaje público se pueda instalar? ¿Qué características, más allá de no entrar solo en la cuestión técnica o jurídica de qué es lo que hace o no, pero bueno, ¿por qué utilizar ese término para hablar de lo que está pasando hoy en la Franja de Gaza? Sí, bien. Para empezar, yo quiero coincidir plenamente con Alicia, porque ella precisamente colocó en el centro de la cuestión la explicación básica de todo el drama palestino. Como yo digo, no es guerra, no es conflicto, es un drama. Un drama, como dijo un drama Alicia, histórico, que tiene décadas. Pero cuando decimos que es genocidio, miren, yo siempre digo, a mí mis maestros me formaron de la siguiente manera. Tú planteas una hipótesis, luego estableces cuál es tu marco conceptual teórico, cuáles son las categorías analíticas, defines una estrategia de investigación y para comprobar o refutar tu hipótesis necesitas piezas de evidencia empírica. Sí. ¿Correcto? Estamos bien. Bien. Entonces, el marco teórico conceptual que utilizamos, que yo particularmente utilizo, pero no soy el único, obviamente, definiciones claras de Naciones Unidas, 1948, y aplicables en el año 51, que establece claramente qué se entiende por genocidio. Y no depende del número de la población exterminada. Eso es importante, porque ¿no? Para sacarlo de ese lugar. Pero claro, aparte porque incluso... una conversión un poco banal, y hasta bastante cruel, ¿no? La de 50.000, 60.000. Bueno, es un poco lo que pasa en Argentina, cuando se discute la cifra. Pero yo he puesto casos de militares bosnios juzgados hace ya varios años por genocidio, por exterminar Srebrenica,
en 8.000 musulmanes. 8.000 musulmanes. Y el Tribunal Internacional lo condenó por genocidio, porque aplicaba perfectamente las definiciones que dice que la intención o la concreción del asesinato masivo y destrucción parcial o total de una población por razones étnicas, religiosas, culturales, etcétera, etcétera. No voy a leer, tengo todo, todo. Y las piezas de evidencia, los hechos en curso, pero reitero, no de ahora, porque tenemos que recordar el plan D. El plan D era el plan Dalet, ejecutado entre marzo, abril y mayo del año 48, antes de que se creara el Estado de Israel por Naciones Unidas. El plan Dalet, que implica la masacre de 15.000, asesinato de 15.000 palestinas y palestinos en ese breve periodo. La expulsión de casi 800.000 palestinos y palestinas y la destrucción y el arrasamiento, las masacres de decenas de aldeas y villas. Bien. Y como condición previa para la instalación del Estado. Exacto. Antes de la creación, porque era una forma de imponer el orden que luego se iba a trasladar al papel, a la resolución formal jurídica, que fue la creación del Estado de Israel. Pero allí estaban la banda Stern, la banda Irgun, estaba Menachem Begin, comandando las acciones terroristas de exterminio. Y hoy, en Gaza y también en Cisjordania, hay desplazamiento forzoso, asesinato indiscriminado de población civil, sometimiento al hambre y a la falta de los recursos más elementales para la dignidad humana, para la sobrevivencia. Eso es genocidio. El hambre como arma de guerra, como se dice, ¿no? El hambre no como consecuencia, sino como intención, como forma de... Pero el hambre y además la provisión de alimentos, que ha sido un espanto, porque cuando se hacen las filas en esos corredores de la muerte y se acercan a los lugares de abastecimiento, se les dispara, literalmente se les dispara, se les ametralla. Entonces para matarlos mejor. Claro, pero es la evidencia, yo digo, es tan abrumadora. Basta leer, y esa es otra pieza de evidencia, las declaraciones de Netanyahu, de Smotrich, de Ben-Gvir, de parlamentarios de la Knesset israelí, para dar cuenta de una intención clara de echarlos todos y ahogarlos en el Mar Muerto. Y que lo mejor no es alimento, sino más bombas. Y que en realidad los palestinos son infrahumanos, o en todo caso están en una categoría por debajo de los judíos israelíes, en términos de dignidad y en términos de calidad humana. Eso aplica perfectamente el genocidio. Bueno, tuvimos que escuchar acá en Uruguay a repetidores, ¿no? del discurso oficialista israelí, como es Petinat y entre otros personajes funestos, decir esa frase que no es casual ni es inocente, que viene allá, es justamente esa idea de en Gaza no hay inocentes, ¿no? Cuando lo repitió así, textual en el programa de televisión, acá en televisión abierta, Canal 4, el tipo se siente y dice, en Gaza no hay inocentes, no hay niños inocentes, no hay inocentes. Y cuidado que eso puede tipificarse como delito, ¿eh? Nadie lo denunció, pero es un delito. Claro, pero ahí vemos... es instigar al crimen, al genocidio. Eso es un delito. Les quiero preguntar por las fuentes de información, porque ahí vos hacías una referencia así, bueno, como la abrumadora cantidad de evidencia, lo cual es verdad, y también en estos tiempos de redes sociales y de todo el mundo con un smartphone en el bolsillo, es como que pareciera como imposible de negar, ¿no? Cuando uno ve periodistas de todos los lugares del mundo y bueno, o activistas de todas partes del mundo, personas de organizaciones de distinto tipo, internacionales, bueno, propios israelíes, judíos que también presencian la situación. Pero ustedes, ¿cómo filtran un poco eso? ¿Cómo distinguir, ¿no? Lo que es lo que está pasando, de lo que es propaganda, de lo que son montajes, de lo que es difícil, ¿no? Yo debo decir que a mí el algoritmo me favorece. Sí, no sé por qué, cómo fue que fui a dar a eso.
a que me tira fuentes de calidad. Entonces se me armó a mí en el Instagram. Yo solamente estoy en Instagram, nunca estuve en Facebook, no estoy en las redes. Yo digo no estoy en las redes sociales, bueno, pero Instagram es una red social y es muy importante para mí. Yo te seguí ahí, Alicia. Y realmente le agradezco al denostado algoritmo que me ha tirado con lo mejor, diría yo. No sé, o que me permite elegir. Entonces hay fuentes incuestionables. Se asocia el Instagram con la imagen visual. Sí lo es, pero también es lo conceptual. Y entonces, por ese lado, el que no se quiere informar es porque no quiere. Igual que, no me acuerdo quién decía, estoy un poco abrumada de información. Alguien decía hace poco que en Israel el que no se quiere informar es porque no quiere, porque la información está... Si no querés leer Haaretz, que es el diario más decente, quedás afuera de la información voluntariamente, digamos. Claro. Si no te querés informar, si no tenés un buen algoritmo como yo, quedás afuera, pero tenés la otra posibilidad también de la información. La impresión que yo tengo es que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando con la gente en Israel, con la sociedad civil. Yo me agarro unas rabietas espantosas pensando en la gente. De pronto me escribe alguna amiga mía de la adolescencia que no veo hace 60 años. Se fue cuando tenía 20 años. Dolorida, obviamente, y hablando en un plural, que es un plural de ellos. No es el plural de todos. Siempre es nosotros los israelíes, nosotros. Ese nosotros. Nunca logro atisbar al otro en lo que ella me escribe, dolorida y diciendo esto es espantoso. Pero sobre todo es espantoso para ellos. No están acostumbrados. Han vivido 80 años en una situación de autodefensa, han construido una sociedad, el famoso ejército más moral del mundo, bueno, todo eso que han construido. La propaganda, el sistema publicitario, en torno a una situación de autodefensa, de una invasión que nunca llegó. ¿Dónde están las invasiones? ¿Dónde está? El 7 de octubre fue un golpe horrible, para cualquiera lo hubiera sido, pero no había pasado antes una situación así. Si uno recorre la historia de Israel, obviamente que hubo atentados y muertes a medida que iban cambiando los grupos de resistencia, ¿no? y que se iban volviendo más religiosos más radicales. O más radicales, o iban de alguna manera deponiendo negociaciones. Claro. Sí. Pero una sociedad entera, ¿cuántas generaciones educadas en un resistir a un enemigo que nunca se hace presente de esa manera y que es educada desde el jardín de infantes, con la idea de que el otro es un ser peligroso, el otro es un ser peligroso, el otro es un ser salvaje, el otro no forma parte del mundo de la cultura? Que eso venga del pueblo de la cultura, del pueblo del libro, ¿verdad? Siendo que Israel no es necesariamente eso, ¿tá? El israelí puede ser muy bruto, muy bestia, muy poco refinado, puede no tener nada que ver con... No es el judío de Nueva York, digamos. No es el judío de Nueva York ni el de Viena, exactamente, es otro judío. Obviamente estoy generalizando, sí. Pero es ese otro judío capaz de ver en esos otros a seres no humanos. Eso lo dice muy claramente Gideon Levy, el periodista israelí, que está todo el tiempo alertando sobre eso, sobre qué clase de sociedad es esta que él dice, no existe en la historia que un pueblo que es el usurpador se coloque en el lugar de la víctima. ¿Dónde tenemos un ejemplo parecido? El colonizador es la víctima. El otro no existe como ser humano, como ser de derechos. Entonces es lo más parecido a lo que Giorgio Gamben hablaba cuando hablaba
ayúdame Cristian con el concepto de Agamben del homo sacer, Claro. ¿verdad? Es Sí, decir, el ser descartable, el ser descartable, el homo sacer, ¿está? Aplicado, más que él estudió especialmente el tema en relación a los campos de concentración. Y bueno, el ser descartable. El ser descartable ahora, ¿hace cuánto que son los palestinos? Los palestinos en particular, que ni siquiera eran nombrados como tales. Siempre se habló del conflicto árabe, Sí, los árabes. israelí. Ni siquiera eran Enunciados. exactamente como palestinos, porque obviamente nombrarlos como palestinos era nombrar la tierra, era nombrar el espacio físico, y era nombrar de alguna manera el orden de la historia, aquello de estaban antes, estaban. Cuando yo digo Kafka quería ir a Palestina, no a Israel, existía Palestina, existían los palestinos. Entonces, la máquina israelí de generar falsa conciencia, de generar ideología sin parar, unido al digo, es toda una máquina, ¿no? Yo supe admirar realmente el operativo por el cual secuestraron a Eichmann en la Argentina, ¿no? Fue un operativo cinematográfico, fue a dar al cine, hay películas, y era un operativo... Una precisión. Sí, y después todo lo que eso generó cosas muy importantes en la historia, generó el libro de Arendt, ni que hablar, conceptos fundamentales. La banalidad del mal. La cobertura del juicio, se puede ver el juicio, está grabado. Fue muy importante. Yo, en ese sentido, tengo una amiga que cuando lo digo para provocarla, viene el Mossad, digo yo, y ella se queda horrorizada. Yo digo, viene el Mossad, ¿qué se llevó a Eichmann? De esa manera. Alguien lo tiene que hacer. Pero eso forma parte también de un Estado y de una sociedad en pie, como si fuera en pie de guerra, permanentemente defendiéndose saldando en ese caso, saldando cuentas, ¿no? Saldando cuentas con los ejecutores. Pero pasaban los años, yo iba envejeciendo, yo dejaba de ser niña, adolescente, joven, bla, 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 y esa sociedad seguía siendo esa sociedad que estaba siempre defendiéndose de un posible, o armándose psicológicamente y materialmente para defenderse de qué exactamente. En el año 2014, cuando lo de Jenin, y que habían matado nada más que a 2.000 palestinos, solamente 2.000. Chomsky había denunciado cómo Israel cuantificaba la cantidad de proteínas que podían entrar para formar parte de la alimentación de los palestinos. Eso era en el 2014, es decir, estaba perfectamente medida la cantidad de proteína que podía entrar para que apenas se mantuvieran en la vida. Si lo podemos ver como el origen de alguna manera de la starvation, de la hambruna. ¿Sí? De la hambruna, ya sistematizada, desenmascarada, descarada además, porque además lo ha dicho, ¿no? La bestia esta, Netanyahu ha dicho, si hubieran tenido esta medida antes, no estarían en esto, si lo hubieran hecho antes. Claro. Lo de las proteínas para mí es viniendo de quienes, viniendo de las imágenes que tenemos de los campos de concentración y de los cuerpos desnutridos, ya no tiene ni sentido que yo diga no lo puedo creer. No hay palabras, eso. Hay que encontrar las palabras precisamente para no quedar atrapados en el esto no tiene explicación, esto no me lo puedo explicar. Hay que salir de ese pasmo y de esa indignación. Yo creo que siempre que el riesgo de la indignación es que quedemos... Es la inacción.
Claro, que quedamos casi voluptuosamente atrapados en la indignación. Bueno, ¿y qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos con Milei en la Argentina? ¿Qué hacemos con Trump? ¿Qué hacemos con este mundo chiflado? De gente delirante, ¿no? Esta gente delirante. Cristian, yo quería recoger de lo último que traía Alicia sobre bueno, esas declaraciones de Netanyahu, porque me parece importante dentro de lo que acá podamos y también sabiendo que para quienes nos están viendo es difícil muchas veces entender la cuestión más política interna, ¿no? Pero entender un poco ¿qué es hoy el gobierno israelí, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir desde acá, desde las categorías que nosotros usamos? Claro. Bueno, pues se habla de un gobierno de extrema derecha, un gobierno con... bueno, pero también en otra época era otra cosa. El Likud, el partido de Netanyahu, se fue radicalizando a la vez, haciendo alianzas con sectores que antes no eran parte del gobierno y que ahora son el último bastión de ese gobierno. Un gobierno que también, para el que siga las noticias, sabe que la figura del primer ministro y de todo su entorno están... tremendamente cuestionados por la justicia, por un montón de instituciones que en el momento que ellos pierdan poder saben que van a ser juzgados por un montón de delitos, cosas internas que no tienen solo que ver con el ataque en Palestina, sino con corrupción. Pero tal cual. Es como, eso está bueno hablar un poco de cómo está funcionando hoy la política israelí, ¿no? Pero es que tal cual. Antes del 7 de octubre del 2023 estaba a punto de ser enjuiciado y condenado por corrupción. Sí, no tenía que ver con esto. No tenía levante, no tenía forma de escapatoria. Él y otros Netanyahu tantos. está en el poder desde el 2006, ¿no? Sí, desde 2006, sí. Y entonces, algunos me dicen, bueno, pero esto fue orquestado por la Mossad, el Hamas es financiado por Israel. Bueno, no sabemos, no tan así, es muy difícil. Pero lo que sí yo les digo es que hay episodios, sucesos a lo largo de 8 o 9 décadas que o bien ralentizan el proceso de expansión colonial o bien aceleran. Bien. ¿Sí? Y este episodio aceleró el proceso de expansión, que es el fundamento estratégico, ideológico, etcétera, etcétera, con base teológica además. Uh-huh. Pero además, internamente, Netanyahu se alió con los sectores más ultra radicales, extremistas, racistas, que fueron condenados internacionalmente hace años, no de ahora. No hablando de los ocupantes ilegales de territorios y de las declaraciones de sus ministros, en particular Smotrich y Ben Gvir, que fueron y salieron, entraron y salieron del gobierno, y que hoy otra vez y que son los que de alguna manera aparecen como los que le marcan la cancha y le dicen hasta acá llego, si no me voy. Uh-huh. Tregua no. Por eso en marzo de este año, cuando Hamas hizo acuerdos con Netanyahu, ¿quién fue el que dejó de cumplir con la palabra? El régimen sionista de Netanyahu, que en marzo dijo ya está, se terminó la tregua. Y sigo de largo hasta las atrocidades que vemos ahora. Y en un proceso de aislacionismo muy grande también, ¿no? Del gobierno de Israel que va perdiendo a nivel internacional va perdiendo, que nunca va perdiendo apoyatura y legitimidad que perdió hace muchos años. Lo que pasa que el problema es hay muchos frentes para discutir, sí, ¿no? Yo sé. Claro, porque el problema es el sistema ONU es un sistema antidemocrático. Disculpen que lo diga así, con toda crudeza, pero si hay 120 países, 130 países que votan una moción y hay uno solo, que es Estados Unidos, acompañado en este caso por Israel, lo veta, entonces la resolución no tiene ningún efecto, eso es antidemocrático. Sí. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, los intereses geopolíticos, sobre todo de Estados Unidos, pero no solo, de la OTAN, de los varios países de la OTAN, son claves para entender en términos globales, geoterritoriales, los alcances del genocidio, los alcances de las atrocidades. Yo siempre digo, ¿por qué atacaron a Irán? Yo podría hablar horas de por qué y cuáles son los resultados, pero más allá de Irán, ¿quién está? China. ¿Y qué está haciendo China? China está haciendo los BRICS. Está construyendo los BRICS, está construyendo un nuevo orden internacional, una nueva hegemonía, está construyendo
alternativas al orden instituido. Bueno, entonces, y esa zona ha sido históricamente, ¿no? Una zona de disputa. Entonces, pero vuelvo a la interna. Cada vez que habla Ofer Kasif, que estuvo en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, hace unos años, nosotros lo invitamos para dar unas conferencias en donde tuvo el atrevimiento, entre comillas, de decir que Israel no era una democracia, sino una etnocracia. Él, Yiftachel y otros tantos. Cada vez que él habla en la Knesset y dice cosas que no les gusta, obviamente al oficialismo lo toman de la solapa, lo agarran y se lo sacan. A un parlamentario. A un parlamentario no que tiene inmunidad, que no está tiene... en uso de la palabra. Claro, sí. Pero hay videos, hay documentación de cómo habla Ofer y de repente le grita al presidente del Parlamento y lo manda a sacar a la fuerza. Y no fue el único caso. Y la paradoja esa de que históricamente, como bien explicaba Alicia, uno de los dispositivos de propaganda más potentes del Estado de Israel ha sido la idea o este discurso de la única democracia del Medio Oriente, ¿no? En un mar de barbarie, de gobiernos autoritarios, de dictaduras, de la Sharia, etcétera. Bueno, como que el único faro, lo dice Sanguinetti, ¿no? El faro, la trinchera de Occidente en Medio Oriente, o el faro de civilización. Exacto, pero eso que decís vos, que dice Sanguinetti, ¿sabés quién lo dijo antes que todos nosotros, antes que el propio Teodoro Herzl? En 1896, antes de publicar The Judenstaat, antes le escribe una carta al duque de Bade en Inglaterra, y hay un fragmento que es una delicia en el sentido, digamos, de la riqueza... Historiográfica. Claro, en donde él habla explícitamente de avanzar hacia una zona prácticamente inhabitada e infestada del Oriente. Y habla de llevar la cultura frente a la barbarie del Oriente. La lógica del colonizador siempre, ¿no? Tal cual. Entonces yo digo... Era un proyecto europeo. Pero exacto, es un proyecto colonial por asentamiento que es diferente al proyecto histórico de metropolitano. Sí, de colonia metrópoli. Exacto, claro. Que implica desplazamiento de población nativa para su reemplazo por la población externa, la que viene a colonizar. Pero además, no es que nosotros somos unos exagerados en definiciones y en decir y atribuciones de intencionalidad. Es que desde Ben Gurión, como decía Lisa, Ben Gurión, Menachem Begin, qué sé yo tengo carpetas llenas de discursos y citas textuales. Ben Gurión llegó a decir hace muchos años atrás, ¿por qué? Dice casi literalmente, ya me lo aprendí de memoria, ¿por qué habrían de hacer las paz los líderes árabes con nosotros si nosotros les hemos venido a robar la tierra? Palestina ha sido nuestro destino histórico. Y lo explica y lo fundamenta. Pero sin prurito de decir, miren, muchachos, nosotros venimos y les robamos la tierra, listo. Mala suerte. En contraposición a ellos, Freud y Einstein, hay cartas de ellos de los años 30 en donde advertían lo poco... lo peligroso que era que se constituyera un Estado solo, confesional, solo de judíos, y que llegaran a desalojar a la población indígena. El origen del problema, ¿no? Un poco decíamos vos antes, ¿no? El Estado confesional o el Estado étnico. En un lugar donde hay población. Donde hay población y donde hay una cultura y donde hay... ahora uno puede ver cómo era Gaza en los años 20, en los años 30, en los años 40. Exacto. Hay una estadounidense palestina, Susan Alawa, que tiene una cabeza extraordinaria, esa mujer, y que estuvo en las discusiones de Oxford de hace unos meses, y cuando ella toma la palabra, con indignación dice, yo no tendría ni por qué presentarme, ni por qué explicar por qué vengo acá a esto, que es el otro, pero me veo obligada a hacerlo. Es tremendo, y hace una explicación, una descripción impresionante de la situación, con una única estrategia. En lugar
dice, ¿qué pasaría si en lugar de decir los palestinos dijéramos los judíos? Entonces, cuando empieza a enumerar todo lo que le están haciendo a los palestinos, y si en lugar de decir los palestinos dijéramos los judíos, el mundo se vendría abajo, dice ella. Porque efectivamente no se soportaría que eso les volviera a pasar al pueblo de la Shoah. Entonces, hay que ir recogiendo y atesorando a toda esta gente que piensa, escribe como cualquier judío culto e interesado en el pensamiento. Yo siempre cito a Arendt en Los orígenes del totalitarismo, cuando describía al judío como el elemento intereuropeo con el cual se desarrollaba en Europa tanto el capital como el pensamiento. ¿No? Era como, dicho así, es muy sencillo. Es una síntesis que hacía ella y que sigo haciendo yo de mi lectura de ella. Y sí, efectivamente, ese ha sido el blasón del judío, el pensamiento y el capital. Para mi gusto es una combinación que hay que desarmar. Sí. Quiero preguntarles algo en el rato que nos queda, de que hablemos algo de política nacional, en el sentido de las plataformas desde las cuales ustedes también integran y desde las cuales hablan, ¿qué le están planteando al sistema político uruguayo? ¿Qué le plantean al gobierno del Uruguay, un gobierno de izquierda, del Frente Amplio, y a la sociedad uruguaya respecto a este tema? Me gustaría como escuchar qué tenemos para decirnos a nosotros, ¿no? Los que estamos desde acá viendo esto, judíos, no judíos, cristianos, lo que seamos. Bien, nosotros lo que queremos es, en primer lugar, sensibilizar, dar información, hacer conocer el drama palestino y no solamente la realidad actual, que es atroz, que hiere y mucho, que lastima y mucho el alma, sino una mirada retrospectiva para poder entender de qué va, por qué tanta crueldad, por qué hambruna, por qué genocidio, por qué limpieza étnica, que dicho sea de paso, Ilian Papé escribe su libro en 2008, Limpieza étnica, con documentación a partir de una corriente historiográfica israelí de revisionismo. Entonces, en la Coordinación por Palestina, que nuclea más de 100 organizaciones, desde el PIT-CNT, la FEU, SERPAG, familiares, en fin, un montón de organizaciones, sí. Nosotros hoy estamos previendo ya el 3 de septiembre, lunes del 3 de septiembre, en el Palacio Legislativo, una instancia con varios académicos y referentes, no solamente de Uruguay, sino también provenientes de Argentina, en una actividad, una más, de difusión y de sensibilización. Al mismo tiempo, nosotros hacemos, y particularmente yo he tenido varias reuniones con legisladores, tanto senadores y senadoras como diputados, para lograr que haya expresiones inequívocas de condena al genocidio desde el Parlamento uruguayo. Lo mismo hacemos a nivel de gobierno del Poder Ejecutivo. Lamentablemente nosotros estamos esperando hace 4 o 5 meses ya a esta altura una solicitud de entrevista al presidente de la República que hasta ahora nunca fue concretada. Y siempre le decimos, miren, si la política exterior uruguaya tiene que ser no neutral, bueno, eso implica tomar decisiones. Y cuando se utiliza la palabra genocidio no es una cuestión de retórica, porque las palabras suponen acciones correlativas. Entonces, si usted condena el genocidio, obviamente que tenía que cerrar la Agencia de Innovación en Jerusalén, no le cabía ninguna otra alternativa, y no es como dice el presidente, cuando bajen las aguas, con una forma eufemística bastante triste para citar y referirse al genocidio, pero en fin, veremos qué se hace. No, veremos qué se hace, no, porque hasta tanto no se detenga el proyecto colonial y la idea esta de exterminar una población, usted no puede tener una agencia de cooperación nada menos que en Jerusalén. Pero además hay otras medidas que tienen que ver en el campo de la seguridad, en el campo militar,
Y en el campo de las exportaciones e importaciones, sí, ustedes me dirán, Uruguay tiene poco comercio, incidencia, poco, pero vende, compra y vende, y compra tecnología en materia de seguridad, eso no es ninguna novedad. Entonces me parece que ahí hay yo creo que hay un lobby muy fuerte, el lobby sionista que se expresó en el Parlamento cada vez que hablamos con el diputado Ubaldo Aita en defensa de la causa palestina, tenía una reacción. Ahora, hay otro lobby mucho más potente, más fuerte, ligado a intereses económicos y comerciales que seguramente está operando. No sé cómo, pero si no, no puedo entender cómo desde un gobierno progresista de izquierda, a diferencia de lo que ha hecho Boric en Chile, Lula en Brasil, Es como que nos quedamos a mitad de camino, ¿no? nos quedamos muy atrás. El poder simbólico del judaísmo es enormemente fuerte, Sí. poderoso y culpógeno. Digo, inmediatamente aparece el fantasma del antisemitismo, Exacto. inmediatamente aparece, además, es casi una vergüenza que aparezca, es casi una vergüenza a la inteligencia, que eliminen la discusión con esa acusación. Pero el temor a ser considerado parte de los sabios de Sion, de los protocolos de los sabios de Sion, está ahí. Los grandes fantasmas que gestaron el desastre del siglo XX están ahí. Y están ahí para ser nuevamente agitados. Y ahora con conocimiento de causa, con objetivos políticos. Una cosa que para mí es como nueva es que la discusión finalmente se haya colocado en el tema de la situación colonial. No era una discusión. No Era una es discusión. cierto. Israel estaba como al margen, estaba como salvada de eso, entre la democracia, la democracia del Medio Oriente, entre todas las grandes mitologías que armaron en torno a Israel, más la culpa implícita en cada uno que pudiera criticar. Es decir, se generó una cosa muy, muy loca en la conciencia individual y en la conciencia colectiva. Y entonces hay algo intocable, ¿no? Hay algo intocable, y tiene una densidad simbólica muy fuerte, y es una de las grandes macanas para generar análisis y establecer culpas. Es como si la culpa, el invento freudiano, no pasara por el mundo, hubieran quedado exentos de culpa. Responsabilidad, algo así. Entonces hay que desmontar un aparato muy complicado, muy barroco, es muy barroco. Puede parecer como medio bestial y simple el sistema israelí, pero tiene una cosa muy barroca. La cantidad de sistemas y subsistemas y categorías que se juntan para generar una nueva mentalidad, un nuevo judío en Israel y fuera de Israel, porque yo soy un anacronismo absoluto, en ese sentido, pero mi generación que aplaude y que está y que no puede pensarse sin esa condición es una realidad absoluta. Yo tengo, digamos, la ventaja de que soy judía y entonces puedo decir lo que pienso, sin que me acusen, más allá de que aparece. Obviamente igualmente que te acusan. Se dicen los judíos odiadores de judíos. Igualmente te Odio, acusan. sí, obviamente. Por doble lo digo partida. e inmediatamente lo retiro. Obviamente, a lo largo de la vida he tenido discusiones, discusiones inútiles, No hay como entrar ahí. Porque además hay un elemento emocional muy fuerte. De pronto, no sé si decir que es más fuerte que en otras situaciones. Yo me hago las listas de los genocidios y de las matanzas y de las masacres y de los disparates, pero
todo lo que tiene que ver con el judaísmo y con Israel y con la Shoah es muy particular. Y es como que nos agarran por ese lado y es como si nos volvieran a culpabilizar de no estar a la altura. ¿A la altura de qué? De no estar a la altura de qué. Hay que contar los muertos, yo tengo que exponer las tías muertas en los campos, no sé, es decir, claro, ¿de qué estamos hablando? Eso justifica nada. Es un punto ciego. Vamos a ir redondeando esta conversación en el cierre. Si tuviéramos que decir en concreto cuál es la reivindicación para con el gobierno uruguayo en este momento, Cristian, desde la Coordinadora por Palestina, ¿qué es lo que se le exige al gobierno uruguayo? ¿Es la ruptura de relaciones con Israel? Lo que plantea la Coordinación por Palestina, más allá de todos los matices, es la ruptura de relaciones diplomáticas y ruptura de todo intercambio. Pero eso está pasando, o sea, los chilenos y los brasileños no rompieron relaciones con Israel. No, en algunos países sí, Colombia lo Colombia lo concretó. En otros casos lo que se hace es restringir claramente los flujos de intercambio comercial, militar, etcétera, claro, en todos los planos. Bueno, son pasos. Un paso fue el congelamiento de la Agencia de Innovación. Sí. Bien. Es el camino de la vieja idea del BDS, de boicot, desinversión, sanción. Y es lo que también nosotros planteamos. Yo por lo menos hago mucha insistencia en eso, en el bloque, el boicot, desinversión, sanciones. De hecho, Israel no ha tenido ninguna sanción como la tuvo Rusia cuando invadió Ucrania los 20 días. Sí, lo cual es insólito, por decirlo de una manera no eufemística. Ahora, eso es lo que le pedimos y reiteramos, las palabras tienen acciones correlativas. Si uno dice genocidio, entonces actúa en consecuencia. Cristian, Alicia, ha sido una conversación hermosa para mí. Les agradezco muchísimo este tiempo que han dedicado. Por supuesto que es un tema que no lo vamos a agotar en 50-55 minutos ni en una vida, pero creo que han abierto muchas puntas que están buenas y yo le pido también fervientemente a quienes están viendo, a nuestra audiencia, que sigan su trabajo, que lo sigan ustedes, porque son personas que están difundiendo constantemente información, conocimiento sobre este tema, que es muy importante. Así que, nada, desde aquí, esto que vos decías hace un rato también, no vale la de decir, che, pero esto queda muy lejos, no tenemos cómo enterarnos, porque también esa es una forma un poco acomodaticia que uno escucha en muchos periodistas y gente que no tiene problema en opinar de cualquier cosa, pero cuando se abre este tema es como, qué difícil que es opinar de Medio Oriente, que por las dudas no digo nada. Mejor no me meto. Que googleen, Ilan Pappé en este momento está en Brasil, no es tan dando conferencias en Brasil, esclarecedoras, serenas, impecables. Sí, la información el discurso de Ilan Pappé. Que googleen, yo puedo dar la lista de posibles autores para israelíes. A mí, perdón, claro, tenés que cerrar. A mí me importa que vayan a la palabra de los judíos israelíes, los que están en el territorio y opinan desde el territorio, no los de afuera. Ya ni se habla del judío diaspórico, que era un concepto, sino que lean a Gideon Levy, a Ilan Pappé, a Shlomo Sand. Shlomo Sand es un historiador que tiene pero varios es un libros. traidor, Shlomo Sand. La invención de la tierra de Israel. Claro. Han desmenuzado, y así les ha ido también a nivel académico, no han tenido problemas. Amira Haas, que vive en Ramallah, es mucho lo que no sabemos de los, vamos a decir este término, de los buenos judíos. De los buenos judíos. Los mensch, como diría Yiddish. Es muy lindo ese, quedémonos con esa idea de los buenos judíos. De los buenos judíos, de los mensch, que no hay un equivalente para las mujeres. No. Es para los hombres, pero bueno, es la cultura patriarcal judía, de las buenas personas. Es el basamento de la idea del judío humanista. Gracias, de verdad, gracias Alicia, gracias Cristian. Gracias, nos volvemos Pablo. a encontrar como siempre, y a todos ustedes que han llegado a esta parte del episodio, también agradecerles por estar del otro lado, decirles que nos seguimos reencontrando cada semana para ver cómo viene la cosa.